nosotros hace 8 días, hermanos, comenzamos el tema de la santificación. Es el tema que estamos considerando durante todo este mes. Estaremos mirando ese tema de la santificación. Y dijimos que era una de las doctrinas más importantes para el cristiano. Hace 8 días definí lo que era santificación y habíamos visto primera de Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Lógicamente que esa palabra nos habla de lo que es la santificación, apartarnos. Por eso la Biblia define, y los términos serían apartarse de y dedicarse a. Les dije claramente que la santificación es cuando uno se aparta de un lugar, pero se dedica a otra cosa en otro lugar. En este caso, dice la Biblia que fuimos apartados de las tinieblas a la luz, que fuimos apartados de ser hijos del diablo a ser hijo de Dios. O sea, fuimos separados de un lugar para ir a estar en otro lugar, pero para dedicarnos a. Entonces esa es la idea. En este caso fuimos apartados del pecado para dedicarnos a la justicia. Amén. De eso se trata. Vimos 3 aspectos de la santificación. En primer lugar dijimos que la santificación es posicional. O sea, ya la tenemos, fuimos regenerados, y en el momento que fuimos regenerados Dios nos hizo santos. Por eso la Biblia registra que somos santos, somos justos delante de Dios, no tenemos pecado delante de Dios. No hay algo que nos inculpe como que tenemos pecado, sino que somos sin pecado, somos santos delante de Dios. En ese sentido ya somos santos. En segundo lugar dijimos que hay una santificación progresiva o una santificación experimental, que es la santificación a la cual vamos a estar dándole durante estos días. Dijimos que esa santificación tiene 2 partes, una santificación interna progresiva, que comienza desde el interior, desde la parte del ser espiritual o el ser inmaterial, y tiene que ir hasta el ser material. Desde interno hacia afuera tiene que darse esa santificación. Es interna, pero también es externa, progresiva. ¿Por qué dijimos externa? Porque la gente la tiene que ver. Amén. Interna Dios la ve, y Él ya sabe. Pero externa la gente tiene que ver en nosotros esa santificación. Y número 3 dijimos que hay una santificación cumplida o una santificación completa, que eso se va a dar en el futuro, cuando el Señor nos transforme a nosotros, o sea que venga por nosotros y nos lleve, seremos transformados, nuestro cuerpo, o sea que nosotros nos levantemos en la resurrección de los muertos, porque morimos y quedamos en la tumba, entonces nos resucita, seremos transformados. Esa se llama la santificación completa. Entonces, hermanos, las 3 fases de la santificación tienen que ver con Dios. Dios es el que santifica, yo creo que al final vamos a ver eso. Pero en la primera parte, hermanos, es una obra netamente de Dios. Dios nos santificó en la regeneración. En la tercera parte, tercera fase, es netamente de Dios, porque Él es el que va a transformar nuestros cuerpos para llevarnos a estar eternamente con Él en un periodo de santidad total o eterna. Pero en la segunda fase, que es la santificación progresiva o experimental, en esa santificación progresiva o experimental, lógicamente que es Dios a través del Espíritu Santo y usando la palabra, eso lo vamos a ver posteriormente, pero ahí sí va la cooperación del creyente. En esa segunda parte, que es donde nos vamos a quedar, se necesita la cooperación del creyente, y ahí es donde viene lo que llama la responsabilidad del creyente. O sea que en la experiencia de creyente para ser santo, depende de cada uno de nosotros. Por eso algunos van a ser un poquito más santos, otros un poquito menos, y es la responsabilidad de nosotros. Lógicamente esta santidad la hace el Espíritu Santo, pero en cooperación de nosotros. Bueno, antes de hablar de lo que es la santificación, yo quiero hablar en esta hora, siempre me gusta pensar en esa parte de la parte negativa, lo que no es la santificación. Y esta mañana vamos a hablar de ese punto, lo que no es la santificación. Dentro de 8 días comenzaremos los 3 domingos que nos quedan para hablar de lo que es la santificación, y si nos queda un espacio hablaremos entonces de cómo el Señor nos santifica, quién nos santifica, cómo lo hace, cuáles son los medios que usa. Pero hoy quiero hablar lo que no es la santificación, y con eso vamos arreglando algunos punticos en la vida cristiana, y con eso vamos a entender algunas cosas también. Bueno, yo tengo 5 cosas esta mañana, habrá más, pero voy a hablar solamente de 5 cosas
de lo que no es la santificación. Lo que no es la santificación. En primer lugar, la santificación no consiste en hablar meramente de religión. La santificación no es hablar de religión. No es hablar de doctrina. No es hablar del cristiano, del cristianismo. No es hablar de teología. No es tener un conocimiento inclusive de las normas de una iglesia, de cómo se vive un cristiano. Eso no es santificación. Usted se encuentra con personas que fácilmente se conocen la Biblia al derecho, que fácilmente le dicen, este es el punto, la regeneración significa esto, la justificación esto, la redención significa esto, y le dicen, se nace de nuevo de esta manera. Pero no son santos, no son regenerados, aunque conozcan y hablen de religión, no son santos. Eso no es la santificación. Conocimiento, hermanos, de la religión, hablar de la religión como loros, eso no es santificación. Por eso no nos dejemos fácilmente engañar. ¿Por qué mucha gente habla del Evangelio? Porque, hermanos, el Evangelio ha sido predicado por todo el mundo. Y donde quiera que usted va, se va a encontrar con personas que le van a decir, yo fui a una iglesia como 2 años. ¿Sabe que yo me quedo aterrado? No le voy a decir quién, pero esta semana yo estaba hablando con alguien y pues él llegó aquí y él está viniendo con nosotros, pero entonces pues yo lo consideraba como nuevo, pero cuando comienzo a hablar con él, Dios mío, me dice, me nombró como 5 iglesias en las cuales ha estado, hasta me dijo que había estudiado en un seminario. Claro, yo no estoy diciendo que esa persona esté equivocada en ningún momento, lo que estoy diciendo es que uno se va a encontrar fácilmente con personas que le han dicho, mire, yo estuve 20 años en una iglesia, mire, yo me conozco este mensaje, la Biblia, esto es lo que significa, yo he leído la Biblia 7 veces. Usted se va a encontrar con gente que habla del Evangelio. ¿Y por qué hablan del Evangelio? Porque fueron expuestos a una iglesia, porque fueron expuestos y oyen la palabra de Dios, y oyen el Evangelio. A mí me llama la atención encontrarme con personas que han estado 5, 6, 7 años en una iglesia y ahorita no querer saber nada de ninguna iglesia. Y yo digo, ¿cómo es posible que si estuvo caminando en los caminos de Dios, pues entre comillas, pero estuvo en una iglesia, se expuso al Evangelio, conocen algo del Evangelio, hablan de eso, pero no son santos? Entonces, mucha gente conoce la Biblia, conoce el Evangelio, pero viven para el mundo y le sirven al pecado. Mira lo que el apóstol Pablo lo que dijo para que lo tengamos claros. Y podríamos decir que esa gente es como tubos vacíos, o como dijo en 1 Corintios 13, como címbalo que retiñe nada más. 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué no es santidad? No consiste en hablar meramente de religión, no consiste en hablar inclusive del evangelio, de doctrina. No. Porque mira lo que dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, o algo hipotético, si las hubiera, pues porque no hay lenguas angélicas, ¿no? Pero si hablase, pues, y no tengo amor, la palabra amor allí podemos llevarla como no tengo el evangelio, no tengo la gracia de Dios, o no tengo el espíritu, porque eso es lo que da el amor, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿de qué me sirve yo hablar lenguas humanas y angélicas? Ahora dice, y si tuviese profecía, otra vez hablar, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, inclusive de la profecía y los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe, pudiera ser toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Por otro ejemplo, y si repartiese todos mis bienes, de pronto tengo mucha plata, reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y algo más, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, ¿de qué sirve que haga todo esto? Dice el Señor, si no es regenerado, si no ha nacido de nuevo, si no es santo.
Hace 8 días dejamos claro que la regeneración lo primero que hace es que nos santifica a nosotros, nos separa para Dios, para de ahí en adelante caminar en santidad. Pero mucha gente puede tener todo este conocimiento sin ser santo, sin ser regenerado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso usted no se deje convencer. Estos días hablábamos con unas personas, a veces tenemos debates en algunas páginas, y yo hablaba con unas personas, hablábamos ahí con alguien que nos estaba criticando, y él decía esto: esas iglesias reformadas que hay por ahí, esas iglesias supuestamente bíblicas que hay por ahí, que quieren enseñar la Biblia, son iglesias muertas porque no pasan de 60, de 70 personas. ¿Y sabe qué decía ese personaje? En cambio, Dios a mí me usa en milagros, en señales. En cambio a ustedes no. Muy como ofendiéndolos. Entonces, para no ir muy allá, yo le hice una pregunta, porque él decía: Dios me usa en señales, en milagros y todo eso. Yo le hice una pregunta: por favor, lea Mateo 7, 21 al 23 y me dice, estas personas que hacen milagros, señales y prodigios, ¿quiénes son? Eso fue como el miércoles. Esperé hasta ayer que miré a ver y no me ha contestado. No me pudo contestar. Porque Cristo allí fácilmente está diciendo: muchos en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, ¿cómo es que dice? Profetizarán, echarán fuera demonios, harán milagros, echarán fuera demonios, profetizarán en mi nombre. Señor, en tu nombre hicimos todo eso. El Señor eso va a ser aquel día, ¿no? El gran día, cuando estemos delante de Él. Y el Señor, ¿qué le va a decir? 3 cositas que les dice. Número 1, no los conozco. No los conozco. Número 2, apártense de mí. Número 3, hacedores de maldad. Pero esta gente conocía. De hecho, usaba el nombre del Señor. Entonces, no es conocer, hermanos, ni siquiera. Entonces, hermano, no es hablar de la religión, no es hablar. Mire, primera de Juan 3:18, miremos este versículo tan elemental, tan claro para nosotros. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. O sea, ¿de qué sirve que hablemos el amor de Dios si no lo tenemos? ¿De qué sirve que hablemos del Evangelio si no lo tenemos? ¿De qué sirve que hablemos de santidad si no soy santo? Entonces no es hablar meramente, no es tener un concepto claro, es que de hecho y de verdad. Tiene que haber una experiencia. Miren, en esto de la santidad, hermano, y eso es lo que vamos a hablar, sí me adelanto lo que voy a decir más adelante, pero tengo que decir esto, hermano: la santidad no es el resultado de tu esfuerzo, es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, fruto de la regeneración. Por eso aquí una de las cosas que más hablo es la regeneración, el nuevo nacimiento, porque mientras una persona no haya nacido de nuevo, no haya nacido del Espíritu, mientras que una persona, el Espíritu Santo no le dé la regeneración, todo lo que haga es mera obra humana, palabra de hombres que no sirve. Por eso lo principal y lo primordial es el nuevo nacimiento. Y por eso aquí hablamos mucho de eso, para que luego el fruto de Dios pueda operar. La gente se aterra conmigo, se asusta conmigo cuando yo digo: es que yo viví 24 años, hace rato me decía ese número, de una vida religiosa, conociendo la palabra, salí de un seminario egresado, prediqué en cuantas iglesias con un ministerio como pastor por más de 17, 18 años casi. ¿Y qué? Y yo me reventé, porque yo luchaba contra el pecado, porque yo pensaba que la santidad era lo que yo lograba. Ese es mi testimonio, no le digo para los testimonios que yo vi a mi lado de los otros pastores, pero bueno, hasta que Dios, por su gracia, me dio esa gracia divina y me dio la regeneración. Y cuando eso llegó a mi vida, hermano,
a partir de ahí he visto el progreso de Dios santificando mi vida como un fruto, como un fruto. Aquí hay que tener cuidado en eso, que eso es lo que le voy a hablar ahora más adelante. Pero en primer lugar, entonces, no consiste en hablar meramente de religión. Número 2, lo que no es la santificación. La santificación no consiste en sentimientos religiosos pasajeros. No consiste en sentimientos religiosos pasajeros. Y volvemos a tocar lo que hay que tocar. Hoy día, con los avivamientos, entre comillas, que hay. Usted sabe que por toda Latinoamérica se habla de avivamiento. Que el poder de Dios está llegando a tal país, que en tal ciudad hay avivamiento. ¿Por qué? Porque las iglesias están grandes, porque se llenan estadios. Todo eso se habla. Entonces, en ese avivamiento es muy fácil que las personas que visitan estos lugares saquen sus sentimientos, saquen sus emociones y entren en un deseo por eso que está pasando. Pero eso no dura mucho. Muchas personas que entraron a una iglesia con auge, con empeño, con ganas, ya con el tiempo volvieron otra vez atrás. O por lo menos llevan años congregándose en ese lugar. Yo me pregunto, ¿qué sostiene a una persona en esos lugares? Yo he escuchado, yo estos días estaba escuchando a un pastor que me impactó también, y él estaba diciendo en su mensaje, algo está pasando en estas iglesias grandes, porque hay personas que están saliendo cansadas de esto. O sea, la gente se está cansando, y nosotros con otros pastores estábamos discutiendo esto. De hecho creo que es John MacArthur el que pone un ejemplo que él dice que en estas iglesias son como coladores, donde toda la gente va allá a esas iglesias grandes como coladores, y por el colador se están saliendo los verdaderos hijos de Dios, se están saliendo aquellas personas que verdaderamente son regeneradas. ¿Por qué? Porque se cansan de lo mismo, de hablar de prosperidad y nunca ser prósperos ellos, de hablar de sanidad y no ser sanos. O sea, tanta cosa. Le voy a decir una sola cosa a estos sanadores y milagreros que hay hoy día. Y a ellos que me están escuchando en YouTube. Si hacen milagros y señales y son sanadores y tienen el don de sanidad, ¿por qué están congregando personas en un lugar a que vengan? ¿Por qué no van a esos hospitales donde la gente se está muriendo? ¿Por qué no van a urgencias donde la gente se está muriendo? Y van y sanan a esa gente si es que tienen el don. Pero no lo hacen porque es una mentira, es una falacia. Embaucan a la gente con falsos milagros que no son verdad. Yo creo en Dios que sana, y yo sé que Él sana, y oramos y Él sana en su divina y providencia voluntad, mas no tenemos que manipular a nadie para una sanidad. La sanidad es de Dios. Amén. Y Él la da. Y si Dios no quiere sanar, no lo sana. Está en su soberanía. Amén. Yo no tengo la capacidad ni el poder para manipular a Dios para eso. Pero esta gente aprovecha estos movimientos para sacarle a la gente las emociones. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que una persona esté en una iglesia 10 años, 15 años, en un movimiento? Tiene que haber algo externamente que le esté emocionando o que le esté llevando a la mente para poder estar allí. Pero el momento que él comienza a sentir ese vacío espiritual, él va a salir, porque de Dios no hay nada. La palabra de Dios no está ahí. Solamente cuando una persona es regenerada desde el corazón, desde el interior, comenzará a tener hambre y sed por Dios, hambre y sed por la santidad, hambre y sed por el carácter de Dios, y nunca por estas cosas efímeras, terrenales. Jesucristo lo planteó de esta manera. En Mateo capítulo 13. Estoy diciendo, número 2, no consiste en sentimientos religiosos pasajeros. Eso no es santidad. La parábola del sembrador. Versículos 5 y 6 dice:
Nos está hablando de la semilla. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ahora mire cómo el Señor, en el versículo 20 y 21, le da la interpretación. Y fue Jesucristo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, emociones. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y tenemos una cantidad de personas emocionalistas que viven de emociones. Entonces, vienen a la iglesia cuando se sienten bien. Vienen a la iglesia cuando llenan las expectativas. Vienen a la iglesia cuando de pronto ¡ay, qué bonita la alabanza! Y quizás reciben hasta la palabra con gozo. Dice la Biblia, Jesucristo dijo, reciben la palabra con gozo al comienzo. ¡Uy, qué mensaje! ¡Ay, qué palabra! Escucha, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que no hay regeneración. No nació de nuevo. El corazón es de piedra. La semilla entra allí un poquito, pero no puede germinar porque no tiene raíz, porque sigue siendo de piedra el corazón. Entonces, aunque hay algo que sale, pareciera eso que está saliendo, ¡ay, salió una ramita! Ese ya es santo. Hay algo de santidad allí porque emocionalista, entonces hace todo lo que el mundo hace. Todo lo que los demás hacen, lo repite y lo hace. Pero con el tiempo llega la prueba, llega la aflicción, llega cualquier situación por causa de la palabra y ya no siguen. Tenemos mucha gente que ha abandonado, entre comillas, el cristianismo. Nunca lo han tenido. Han tenido es una mera emoción. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que detrás del púlpito se les emociona. Yo creo que era el jueves que yo decía, si no estoy mal acá, no recuerdo, yo decía, si para que la iglesia crezca tengo que traer los métodos del mundo, pues si yo traigo métodos del mundo para la iglesia va a crecer con mecanismos del mundo, y para sostener ese crecimiento tengo que seguir usando los mecanismos del mundo. El asunto es que estoy levantando impíos y no creyentes. ¿Y de qué sirve? Yo prefiero usar el método de Dios, que es la predicación de la palabra, la locura de la predicación de la cruz. Ese es el método de Dios. ¿Y qué si se rajan algunos? ¿Qué hacemos? El método de Dios es solamente la palabra, que es espada de dos filos. La palabra de Dios es la única que espada de dos filos, que tiene la capacidad para penetrar, dividir el alma, dice la Biblia, del espíritu, partir las coyunturas, totalmente al hombre lo parte. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de hacer como martillo, que quebranta la piedra. La palabra de Dios es la única que tiene la autoridad de ser como fuego que quema. Yo no sé a quién era que o algo leí por ahí que decía que la palabra de Dios, al ser como fuego que quema, entonces los pastores tenemos que tener cuidado. Y aún la misma congregación, porque si nos metemos en la palabra, esto quema. Quema. Por eso a veces venimos como quemando. ¡Ay, me quemó! ¡Ay, me dio con el martillo! ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra tiene que destruir nuestro sí mismo y comenzar a edificar y a formar en nosotros el hombre o la mujer que se va a parecer al carácter de Jesucristo. Amén. Pero como el hombre no quiere sino parecerse a lo que el mundo dictamina, por eso está jugando con lo que es iglesia hoy. Ahora, ¿qué va a pasar, hermano, cuando la gente se mueve por sentimientos pasajeros? Sentimientos religiosos pasajeros. Ahí atrásito, Mateo capítulo 12, verso 43. Y aquellos que me están viendo, y ustedes, hermanos, acá, esa gente que le gusta liberar y echar fuera demonios, entre comillas, de las personas, les voy a traer un texto. Dice Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así acontecerá a esta mala generación que creen que tienen el poder para echar fuera al diablo y los demonios de las personas. Y en un sentido el Señor dice, y ellos se van a ir. Emociones se van a ir. ¿Cómo queda la casa? ¿Cómo queda esa persona? Vacía. Vacía de Dios, vacía de la palabra, adornada solamente con las cosas del mundo, adornada con las cosas de la persona como tal, y cree que está bien por la emoción. ¡Ay, me liberaron! Me sacaron ese chango, me sacaron unos cuantos demonios, ya fui libre. Pero el espíritu va y dice que luego viene, trae 7 peores y se meten ahí. Yo le voy a decir, ¿usted cree que cuando el Señor regenera a una persona, le da nuevo nacimiento, el diablo tiene poder para entrar ahí? No. Entonces, ¿por qué dice que vienen y se meten ahí? Ahí no había regeneración, ahí no había nada, había emoción. Y luego esas personas, ¿qué pasan? Emocionalistas, ya después no quieren saber nada. ¿Por qué no quieren saber nada? Porque son 7 peores. Venían con un demonio, digámoslo así, supuestamente a recibir la palabra de Dios. Se emocionaron con eso, supuestamente pensaron que eran libres, pero cuando ellos van y siguen por la vida, cuando quieren volver, ya hay 7 peores, y se les va a predicar el evangelio. No quiero nada, ya no. Imagínense, miren lo que les voy a decir, y qué mal se les está haciendo. Les voy a decir esto. Si la persona, vamos a suponer que ahí, como está ahí, si la persona tiene un demonio, y yo le predico el evangelio y lo resiste, ¿qué tal cuando viene con 7 y le predico el evangelio y lo resiste peor, 7 veces? Por eso usted no ha notado que muchas de estas personas emocionalistas que han ido a las iglesias, que se han quedado un tiempo, hasta años allí, cuando luego deciden volver al mundo, ya no hay quien los haga volver. ¿Usted no conoce a algunos por ahí? Yo conozco varios. La santificación no consiste en eso. Algo allí, un sentimiento religioso, algo momentáneo. Entonces, cuidémonos, hermanos. Yo no sé si decirlo, bueno. A ver, en esta iglesia, hermano, el que comenzamos, llevamos 2 años y medio. No voy a decir los nombres, pero han habido 3 personas. Por eso yo me cuido mucho de esto. Mi esposa sabe. 3 personas, no le voy a decir quiénes. Algunos dirán, ay, ya sé quiénes, pero 3 personas, 3. Aquí han habido. Me lo han dicho a mí en mi propia cara. Pastor, así se vaya todo el mundo, yo nunca me voy de esta iglesia. Dios me trajo aquí me quedo. ¿Dónde están? ¿Cómo le parece que ya se fueron? Mi esposa se encontró con una de ellas estos días y apenas la vio, agachó la cabeza y pasó rapidito por el otro lado. Yo hablo con mi esposa y le digo, yo no me creo. Vean, hermanos, algunos de ustedes me quieren como cepillar esa cosa, ¿sí o no? Ay, pastor, qué palabra y todo. Yo voy a decir una cosa, yo a ustedes los amo, yo quiero que ustedes estén aquí y se queden escuchando esta bendita palabra, pero yo no me confío en sus corazones, porque usted mañana se puede ir, así como se han ido los otros. Pero ¿sabe qué lo va a detener a usted verdaderamente? Si usted quiere caminar con la bendita palabra de Dios, si usted fue regenerado verdaderamente y usted ya se dio cuenta que lo único que este pastor quiere es enseñarle la palabra de Dios correctamente, y usted está por ahí, usted va a caminar. Amén. Si a Jesús se le fueron, esa emoción, cuando la gente, por eso cuando la gente viene con esa emoción, yo digo, espérese más bien, que me conozca un poquito. Me escucha 2 mensajes y ya, ay, pastor, no, espérese un poquito. Pero de pronto en el 4.º mensaje se quiebra. No, yo sé que hay gente nueva que está llegando acá, pero conózcame otro poquito, pero no, es la palabra de Dios. Amén. Amén. Si la gente verdaderamente regenerada, no se van a ir, yo estoy seguro. Porque ustedes van a ser como Pedro. El Señor le dice a los discípulos, bueno, ¿y ustedes qué? Dicen que muchos discípulos abandonaron a Jesús, y entonces Jesús le dice a los 12, los rodea, reunión de apóstoles, venga para acá, se reunió con los 12, y los 12, ay, seguro nos va a decir, por favor, no se vayan. Y el Señor los mira y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Así dice Juan capítulo 6.
Pedro, que le dice, no Señor, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el... Ya no se la crea, hermanos. Juan el Bautista, que eso es lo que a mí me impresiona. Juan el Bautista, el Señor se le aparece y le dice, usted lo santifico, y le dice a Juan el Bautista, mire, vea, cuando usted bautice, si ve que alguien recibe el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es, bautiza a Cristo, y el Espíritu Santo decide, es mi primo. Y comienza a hablar, Él lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, Él es, y todo. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, llama a uno de sus discípulos y dice, venga, vaya, hable con Jesús y dígale, a ver si Él verdaderamente es. Yo no estoy dudando. Ese es el corazón del hombre, hermano. Así seamos llamados siervos de Dios, elegidos, el corazón de nosotros es ese. Nos engaña, ¿verdad? Por nuestra emoción. Por eso, ¿qué es lo que nos va a sostener? La bendita palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O le pongo otro, Pedrito, el que acababa de decir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Solamente el Señor le dice, bueno, Pedrito, ore conmigo, vele y ore para que no entre en tentación. Mejor dicho, yo ya las pasé todas. Pedrito, ¿me vas a negar? No, Señor, tú me vas a abandonar. No, Señor. Pedro, tú me vas a negar. Que no, Señor, le dije, mira, así todo el mundo te abandone. Si es posible, muero contigo, Señor. Así le dice Pedro. El Señor le dice, ay, Pedrito, no te conoces. Antes que cante el gallo, me has negado 3 veces. Y dice que Jesús lo tomaron preso, lo llevaron, y Pedrito detrás, se encuentra con una criada. Venga, yo no sé si voy a pedirle tinto, yo no sé algo allá cuando estaba viviendo el tinto, ¿no? Venga, usted también como que de ellos, yo no, ¿qué tal? Yo no, se ve por allá. Lo coge otro por este lado. Yo estaba con Jesús también, el Galileo, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? Y ya estaba por aquí como para irse. Llega otro y le dice, creo que nos faltaba, no sé, le dice, tú también eres de ellos, ¿no? Y dice, no, yo no soy, y maldijo. Yo no sé qué dijo. Alguien dice, yo la madre, yo no sé qué dijo, yo no sé cómo maldijo. Y yo no sé si maldijo el Señor, se maldijo él, yo no sé qué. Y el gallo cantó. Cuando el gallo canta y ve a Jesús, porque dice la Biblia que Jesús lo miró, y esa mirada penetrante, le dice Pedrito, Pedro sale corriendo y se pega una llorada, se pega una arrepentida. Me imagino como él diría, Señor, ahora me conozco que yo soy débil. Hermano, la emoción no nos sirve a nosotros, es la fe, es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Hay algunos no vienen, porque se dejan llevar por su estado de ánimo. Usted no se deje llevar por su estado de ánimo, usted déjese llevar por la fe, hermanos. Amén. Es la fe, y solamente la fe. Número 3. Lo que no es la santificación no consiste en mero formalismo o devoción externa. No consiste en mero formalismo o devoción externa. A esto se le llama el ascetismo. No sé si saben esa palabra, es una palabra se ha acuñado allí, pero le quiero leer lo que es el ascetismo. Ascetismo. Dice que el ascetismo es ejercicios y prácticas de un estilo de vida muy rígido, renunciando a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Hay otra definición: doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios mediante la práctica de una vida rígida y mortificante. Este punto, que no es la santificación, es cuando las personas creen que ellos se van a santificar porque comienzan y se vuelven rígidos en ciertas prácticas. Entonces mucha gente dice, yo soy santo, fulano de tal es santo porque no falla a los cultos. Yo no quiero contradecir aquí, es muy importante eso, pero hay gente que lo toma de esa manera, porque va a los cultos, porque está diezmando, porque está ofrendando, porque está ayunando, porque está orando, porque está haciendo esto, porque... Y con las mujeres, algunas, porque no se pintan, porque no se ponen aretes, porque no se visten de tal manera, y los hombres, porque se cuidan tanto. Ese punto tenemos que tener cuidado, porque aunque la santificación nos lleva a algo allí, pero hay que tener cuidado porque
y es lo que estoy tratando de mostrar acá, no consiste en un mero formalismo o de devoción externa. Hay gente que cree que la santificación es por actos externos que se hacen. Pero ¿cuánta gente ha hecho estos actos externos y al final va a ir al infierno? Y nunca hubo una santidad verdadera en ellos. Fueron más que todo formalismos religiosos, de cómo se tiene que vestir un cristiano. Ah, yo me he visto de la misma manera. ¿Qué hace un cristiano? Ah, yo también lo hago. Internamente, sin haber sido regenerado. Y este punto es muy vulnerable. Porque, hermanos, mírenme lo que le voy a decir. El cristianismo no se imita. La vida cristiana no es una imitación. Qué pena decir esto, pero eso es lo que ocurre en la mayor parte del cristianismo de nuestros días. Están imitando cómo se vive el cristianismo. Cuando usted llegó a la iglesia, ay, ese fulano hace así, hace allí, y yo trato de imitar. Eso es un peligro. Porque uno nunca sabe esas cosas que están haciendo. Yo una vez les dije, el mismo Cristo enfrentó a los saduceos y les dice, mire, reciban la enseñanza de ellos y hagan inclusive la enseñanza, pero nunca hagan lo que ellos hacen. Ellos son unos hipócritas, ellos hacen muchos ritos afuera, diezman, ellos oran, ayunan, se vuelven rígidos, pero por dentro, ¿cómo están por dentro? Por fuera, externamente, están mostrando una apariencia, pero por dentro, ¿cómo están? Son sepulcros, hieden, huelen feo adentro, aunque por fuera están perfumados. Sepulcros blanqueados, les digo. Ahora, esa palabra la quiero tomar con Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Obviamente que la santificación nos tiene que llevar a apartarnos de ciertas cosas y hacer ciertas prácticas, pero vuelvo y digo, el asunto no es mi fuerza, mi capacidad, sino que tiene que ser un fruto. Amén. Un fruto, es un resultado, hermanos, de una vida interna. Es un fruto que tiene que salir en nosotros, nunca una imposición. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Mira esa rigidez. Y luego dice, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora miren lo que dice el apóstol. Tales cosas a la verdad tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, ¿de qué sirve que cojamos al cerdo y lo bañemos y lo vistamos y lo perfumemos si en el momentico que nos descuidamos se nos escapa y vuelve a su estado de la pocilga? ¿De qué sirve? A mí me parece que estas formas de imitar el cristianismo sin ser genuinos desde adentro, sin tener una regeneración interna, sino una imitación externa del cristianismo, lo que estamos haciendo, hermanos, es cubriendo lobos, ¿sí?, con piel de oveja, y estamos tratando a esos cerdos hacer que vivan como las ovejas. Yo una vez dije, un cerdo siempre va a la pocilga, una oveja no. Una oveja puede caer por accidente o por ignorancia o por desconocimiento en el lodo donde cayó el cerdo, pero ella se sacude, se para y se va de ahí. Amén. Eventualmente nosotros, por debilidad, por desconocimiento, qué sé yo, o por cabezones, vamos a caer en una tentación, eventualmente. Pero hermanos, si somos ovejas, salimos corriendo de ahí a lavarnos. Pero un cerdo no. Un cerdo, aunque esté lavado, él anhela ese lugar, y cuando cae en ese lugar, ahí se queda y se revuelca y no quiere que nadie lo saque de ahí, porque
porque esa es su naturaleza. El cristianismo no es imitación, el cristianismo no son normas. Hay cristianos que están, entre comillas, que están orando sin tener el poder del Espíritu que les lleva a la oración, que están haciendo tantas cosas rígidas externas sin tener internamente quien les esté llevando. Esa gente, tarde que temprano, se cae. Es más, voy a decirlo, esa gente son los que están haciendo quedar el evangelio por el suelo, que aparecen los escándalos después en el cristianismo. Y como los vieron ahí, ¡ay, cristiano! Cristiano no, un imitador, o uno que se impuso. Como dice aquí la palabra de Dios, aunque tienen cierta reputación o ayudan para algo, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Olvídese, hermano. Y le voy a poner este ejemplo. Un regenerado llega al punto, inclusive como José. José tuvo una tentación tan fuerte, hermanos, que en el momento más fuerte de la tentación, él saca una palabra desde el corazón de su regeneración: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios, que haría este grande mal? Y salió corriendo. La persona que no es regenerada, cuando está en una situación de ¡ay, es una delicia! Venga, mujer de Potifar, hace rato estaba buscando eso, ñancas. ¿Sí o no? Porque eso es lo que quiere. Por eso dice, esas cosas rígidas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿cómo yo sé que usted ya fue regenerado? ¿Por qué yo sé que yo fui regenerado? ¿Cómo yo sé que usted es regenerado? Porque cuando usted se va a enfrentar a una situación de esas, hermano, a usted internamente le tiembla todo. Usted tiene un temor adentro. Usted comienza, Señor, y corremos de ahí. Amén. Si por alguna razón usted cayó, rapidito sale corriendo, se humilla ante el Señor, se avergüenza, hermano. Es imposible, hermanos, es imposible que una persona que es santa, que está en la santidad, el proceso de santificación interna, que ya fue regenerado, no sienta dolor, no sienta temor, no sienta ese celo por la santidad. De hecho, ¿sabe a dónde nos lleva el Señor? Tenemos que llegar a este punto. La santificación, eso lo va a hablar después, nos va a llevar al punto donde nosotros hemos llegado a un nivel tan alto que comenzamos a odiar y aborrecer lo que Dios odia. Odiamos el pecado, aborrecemos el pecado, hermanos, y comenzamos a amar la santidad y la integridad. Amén. Sin ser fanáticos, sin ser religiosos, sencillamente porque eso está saliendo en nosotros. Amén. Es un proceso. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Número 4. Lo que no es la santificación no consiste en un abandono del mundo y de las obligaciones sociales. No, la santificación no consiste en abandonar este mundo o abandonar las obligaciones sociales. Gente que comienza a decir, yo soy cristiano ahora, entonces ya no puedo tener contacto con estos mundanos. Y hay otros que entonces dicen, me voy mejor para un monasterio, me voy para un seminario, me voy a apartar, me voy para cualquier sitio apartado de la ciudad. Vamos a hacer la acción celestial, ¿no? Creo que hubo uno de estos generales, dicen los generales de Dios, pero quiso establecer en Chicago una acción, no recuerdo cómo llama el nombre de él, Dewey, creo que era Dewey, John Alexander Dewey, me parece, en 1910 por allá, o 20. ¿Cuál era la idea de él? Que iba a levantar una ciudad solamente para cristianos, como para que nos apartáramos de Chicago, para que nos apartáramos del mundo. ¿De qué sirvió eso? Esa no es la idea, hermanos. Pero hay gente que de esa manera quiere vivir, cree que la santidad es apartarse. No sé si usted conoce la historia de dos monjes. Fueron a la ciudad del monasterio, fueron a la ciudad a comprar cosas, los mandaron. Y cuando compraron cosas en la ciudad, iban para su monasterio. Y ellos tenían que pasar un puente. Y uno de ellos le dice al otro, tome la carga. Cogió la muchacha en sus brazos, tan bonita, la cargó, pasó con ella el puente, llegó al otro lado, la dejó a este lado.
me recibió del amigo y se fueron y llegaron al monasterio. Cuando llegaron al monasterio, el otro le dice, bueno, pasó, entregaron todo por la noche, le dice el otro cuando se iban a acostar, yo no puedo creer lo que tú hiciste, amigo. ¿Qué hice yo? No lo puedo creer. Tanto tiempo que llevamos nosotros acá, nos envían a la ciudad a comprar provisiones y venimos, y usted, hermano, ve a esa muchacha, bonita por cierto estaba, la coge, la carga y pasa el puente con ella. No puedo creer que usted haya hecho eso. Le dice el otro, vea, hermano, yo voy a decir una cosa, entre usted y yo hay una gran diferencia, porque es cierto, yo vi la muchacha muy bonita, yo la cogí, la cargué y pasé el puente, pero allá la dejé. Usted la trajo al campamento, usted la trajo aquí al monasterio. Hermanos, ¿qué es santificación? Pudo estar más corrupto ese, ¿sí o no?, que el otro que hizo el acto. La situación, la santificación no es que nos apartemos. Nosotros podemos ser santos, hermanos, en la inmundicia más grande que pueda haber, donde hay más pecadores. La santidad se lleva dentro de nosotros. Y no importa si usted está cubierto de la inmundicia, de prostitutas, de lo que sea. Si en usted hay santidad, usted se mantiene. Porque la santidad es del corazón, es internamente. No es por estar apartado. La gente, ay, yo me aparto, yo me aparto. Lógicamente que nosotros tenemos que estar apartados, lo sé, pero eso no indica, hermanos, entonces, que la santificación es vivir apartados todo el tiempo. Miremos lo que dice la Biblia, Juan 17, 14. Jesucristo lo dijo de esta manera. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo lo dejó claro. Pero ahora mira, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nunca fue la idea de Cristo de que la iglesia fuese, o que los santos fuesen apartados del mundo. Jamás. Nosotros tenemos que convivir con la gente del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De eso se trata. Pero hay mucha gente que cree que esa es la santidad, apartándose. Mire, todo esfuerzo de las personas en toda la historia del cristianismo por apartarse, esos esfuerzos de apartarse, que para ser más santos, ha sido una mentira. Porque el apartamiento tiene que ser desde el corazón. Amén. Desde el corazón. Lo que yo le decía la vez pasada, cuando yo no entendía esto de la santificación, yo usaba el ayuno como para santificar mi vida. Y yo recuerdo que con algunos pastores nos íbamos 3 días de ayuno a un retiro, ayunando allá, ¿no? Apartados. No estoy diciendo que sea malo hacerlo, si Dios lo guía, hágalo, pero nosotros nos íbamos por querer santificarnos nosotros. Pero cuando llegábamos a la ciudad y de esa semana, le digo la verdad, éramos hasta peor que la semana antes de ir a ese retiro. Yo conozco personas, y yo sé que aquí hay gente nueva, pero tengo que decirlo, que han ido a estos famosos encuentros que hacen las iglesias, donde lo llevan 3 días y allí les hablan la palabra, o sea, les muestran como un cielo, que ellos no se quieren venir de ese encuentro, no quieren salir de ese encuentro. Y yo he conocido mucha gente que cuando llegan del encuentro, llegan a sus casas y cambian todo. Me explico, si veían 7 horas de televisión, ven una, y eso que ni ven, ya no ven televisión, ya no entran en internet, llegan a la casa y todas las cosas supuestamente que no son, las quitan. Una vida santa, porque en el campamento, en el retiro ese, en ese encuentro les hablaron tan bonito de la vida cristiana de Dios, que vienen y acaban con todo, son santos. Espérese un mes, espérese 2 meses, ni a la iglesia vuelven. ¿Quién dijo que la santidad era apartarnos? Tiene que nacer del corazón, hermanos. Tiene que comenzar en la regeneración y luego viene un proceso. ¿Sabe? Un medio verdadero para la santificación es el que tenemos esta mañana, cuando la palabra de Dios está entrando en nuestras vidas.
porque ahí Dios está trabajando con esta semilla que está poniendo para llevarlo a una santificación. Otro texto, Filipenses 2. Para apoyar el punto que la santificación no consiste en un abandono del mundo y de las obligaciones sociales, nada. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, si esta gente obedecía, estuviera Pablo o no, ellos no vivían para agradar a los hombres. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si ellos se ocupan en la salvación, Dios se encarga de producir en ellos el querer y el hacer, en este caso la santificación. Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero mira el 15. ¿Para qué todo esto? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia, los verdaderos santos, somos llamados a vivir irreprensibles en medio de una generación corrupta. Pero en esa generación corrupta y oscura, el santo brilla como luminar en el mundo. Somos los llamados a brillar. Que está oscuro, pues llegó el que va a brillar. Que hay corrupción, pues llegó el que preservará de corrupción. Cristo dijo que nosotros somos la luz y somos la sal. Eso somos nosotros. ¿Cómo el Señor va a sacar la sal del mundo? ¿Cómo va a sacar la luz del mundo que está en tinieblas? Tú eres luz en tu casa, en la empresa donde estás, en el estudio donde estás, donde quiera que vayamos, somos luz. El Señor quiere que brillemos, que alumbremos, por eso nos llamó a ser santos. Pero otros tienen la idea mala de la santidad. Yo soy santo, por eso no voy a esos lugares. Yo porque me contamino. Al contrario, antes vaya para que pueda influenciar en nosotros la luz que hay en usted. Amén. Amén. Esa idea rara que me contamino. No toque porque se contamina. No. La santidad interna, hermanos. Y se va proyectando. Y es un proceso. Y número 5. Para ir terminando, lo que no es la santificación, número 1, no consiste en hablar meramente de religión. Número 2, no consiste en sentimientos religiosos pasajeros. Número 3, no consiste en un mero formalismo o devoción externa. Número 4, no consiste en un abandono del mundo y de las obligaciones sociales. Y número 5, no consiste en hacer buenas obras de vez en cuando. No consiste en hacer buenas obras de vez en cuando. Mucha gente llega a la iglesia y ahora que soy cristiano voy a hacer esto, voy a portarme bien, voy a hacer buenas obras, voy a ayudar al otro. Ahora, yo le voy a decir algo, el asunto es que en el mundo mucha gente hace eso. Le digo algo y no se asusta. Miren, hay inclusive personas que son mejores, personas impías, que son mejores se portan mejor y hacen mejores obras y hacen el bien y viven mejor que muchos llamados cristianos. Y eso nos asombra, ¿sí o no? Hay gente que tiene una educación, hay gente que tiene una formación, hay gente que ayuda, se preocupa por los demás, que un cristiano no lo haría. Entonces, ¿qué? Porque vive de esa manera haciendo buenas obras, ¿es santo? No. Hay muchas personas que han llegado a las iglesias y creen que son santos porque dan, porque sirven, porque ayudan. ¡Ay! Le debe hacer buenas obras. No, hermanos. Y otra vez, tenemos que volver a lo que Jesucristo dijo. Ya lo dije, pero Mateo 7:21, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, y yo dicen, no los conozco. Pero hay un segundo grupo que me llama la atención, y es las 10 vírgenes. A mí siempre me ha inquietado ese texto, porque ¿cómo es posible que hay 10? Y cuando usted nota ese pasaje, una vez yo prediqué sobre eso acá, pero cuando usted nota ese pasaje, usted encuentra que las 10 hicieron exactamente lo mismo. Hasta que se quedaron hasta la medianoche esperando al esposo. Y todas
Se durmieron. Con un pequeño detalle que les cambió toda la situación. Las prudentes, las sensatas, llevaban una vasija y llevaban aceite. Yo les dije una vez aquí que la vasija es la nueva vida, el aceite, el Espíritu Santo. En otras palabras, llevaban la regeneración dentro. Y cuando en su humanidad se les acabó todo, tenían suficiente. En cambio, las otras llevaron sus lámparas solamente. Nunca dice que las insensatas llevaron una vasija o llevaban aceite, nunca. Dice que ellas llevaban, ¿qué? Sus lámparas encendidas. Y la lámpara significa mi vida, y la lámpara encendida, sus obras, sus buenas obras, todo lo que hacían, y esperaban. Pero llegó el momento donde se les apagó la lámpara. Cuando se les apagó la lámpara, trataron de ir a las que tenían el nuevo nacimiento. Dame del Espíritu Santo ahora, usted deme del Espíritu Santo. No, aquí no hay aquí. Mientras se fueron a buscar, llegó el esposo, se llevó las prudentes. Cuando llegaron las insensatas, yo no sé dónde consiguieron, pero cuando llegaron, Señor, ábrenos por favor, el Señor sale. ¿Quiénes son ustedes? Pues las 5 que estábamos con las 10. ¿No ven que estábamos esperando? ¿No ven que yo estuve en esa iglesia desde que la fundaron hasta que tú viniste por segunda vez, Señor? ¿No ven que yo diezmé desde el principio hasta el final? ¿No ven que yo servía allá con el pastor Orlando hasta lo último, Señor? ¿No ven? ¿Yo a usted no las conozco? ¿Qué? No sé quiénes son, se abre la puerta. Pero hay otros. Eso está en Lucas 13 registrado. Señor, el Señor dice, no sé quiénes son. Señor, pero comiste con nosotros, te sentaste en la mesa con nosotros, nos enseñaste la palabra. ¿Cómo no nos vas a conocer? Yo no sé quiénes son. Puede darse el caso de personas que están sentados y el Señor mismo está compartiendo la palabra, comiendo con el Señor inclusive en la misma mesa, de pronto la comunión, la Santa Cena. Y eso puede pasar. Pero en ese día no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque la santificación, hermano, no significa, no consiste en hacer buenas obras o portarme bien. Debe decirle hacer buenas obras, portarse bien, vivir en santidad, lo que el mundo puede llamar, eso lo hace un impío. Hay una gran diferencia entre hacer obras desde mi carne, que delante de Dios son malas, o que el Señor, después de que me regenera, pone sus benditas obras en mí para que yo las haga. Hay una gran diferencia. Se llama la justicia de Dios. Él me dio su justicia, Él me dio sus buenas obras. Por eso Efesios 2:10 a mí me gusta mucho. Efesios 2:10 usted lo conoce, dice que fuimos hechos, creados en Dios para buenas obras. Pero mire lo que dice allí, pero esas buenas obras Dios las preparó de antemano, no son mías, son de Dios, las preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. El regenerado hace buenas obras, pero no serán sus buenas obras, sino las obras de Dios. Amén. O Hebreos 13, que yo lo he enseñado tanto acá, Hebreos 13, 20 y 21. Ahí dice el apóstol Pablo que para que Dios haga en él las buenas obras. Dios haciendo en mí las buenas obras. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 3:9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, nada de buenas obras por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe, la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo que él pone en mí. ¿Sabe qué es un cristiano verdadero? ¿Sabe qué es una persona santa? Lo que hace, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Lo que hace, lo hace desde Cristo. Es la rica savia de Cristo que está en nosotros. Es el carácter de Cristo que está saliendo en nosotros. Es la vida de Cristo que está saliendo de nosotros. Eso se llama en Cristo. En Efesios y Colosenses se habla mucho de estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. La palabra en es dentro de. El cristiano está dentro de Cristo y todo lo que hace lo hace a través de Cristo. Ese es el cristiano verdadero. Pero hay otra gente que hace diferente. Pero ¿cuál era el texto que tenía? Porque ya se me fue el tiempo. Pero quería ponerle un ejemplo, Marcos 6:20. Vamos rapidito ahí, Marcos 6:20, de un hombre que hizo buenas obras. Marcos capítulo 6, versículo 20. Mira este hombre que hizo buenas obras. ¿Usted cree que Herodes, el que mató a Juan el Bautista, hizo buenas obras?
Pues le voy a hablar de él, Herodes, el que mató a Juan el Bautista. Mire el versículo 20, Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, ese Juan es el Bautista, le temía, sabiendo que era varón justo y santo. Él sabía que Juan el Bautista era varón justo y santo, por eso le temía y le guardaba a salvo. Eso es una buena obra. No lo mató, lo guardó a salvo en la cárcel, no dejó que lo mataran. Él tuvo a Juan el Bautista preso y lo guardó a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Escuchó a Juan el Bautista. Herodes hizo una buena obra con Juan el Bautista. Él no le quería matar, hasta que usted sabe lo que pasó. Y una muchachita por ahí, la hija de una de las mujeres de Herodes, y bailó y danzó, y a él le agradó y le dijo: hasta la mitad de mi reino te doy. Salomé, Herodías, la hija de Salomé, Herodías. Bueno, ella danza, pues, ahí está el contexto. Y él dice: hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Qué quieres, mi princesa? Que yo te lo concedo. La peladita se queda asustada y va y le dice a la mamá. La mamá estaba enojada con Juan el Bautista porque esa señora era la esposa de Felipe, el hermano de Herodes, que se la había quitado. Herodes se la quitó a Felipe, ahora era la moza, estaban hermosados. Y Juan el Bautista le había dicho: tú, Herodes, le quitaste a tu hermano tu mujer. Y esa mujer estaba enojada por eso, con Juan el Bautista. Pero Herodes hizo un acto bueno y no lo mató, y lo tenía en la cárcel. Y cuando esta hija, Herodías, va y le dice a Salomé, bueno, ahorita no cualquier nombre como sea, pero bueno: mamá, Herodes me está diciendo que me va a dar algo, ¿qué le pido? Ya sé, dígale que le traiga la cabeza de Juan el Bautista en un plato. La peladita va y le dice: yo tengo un deseo, yo quiero que me traiga la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dice que Herodes se turbó. Sin embargo, por haber hecho la promesa, le dijo a los siervos que fueran, van a la cárcel, cogen a Juan el Bautista, le quitan la cabeza y se la traen en un plato. Ese es el hombre hace actos buenos, pero después hace actos malos. Por eso Dios, por muy buenos que sean los actos de los hombres, Dios siempre va a decir: inmundos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El único bueno es Dios. Y solamente los justos, los que hemos sido regenerados, podríamos hacer actos buenos delante de Dios, no por nosotros, sino porque Él nos dio esa capacidad de poderlos hacer. ¿Amén? Entonces, no se trata de hacer obras de vez en cuando. 5 cosas, de lo que no es la santificación. Con la ayuda de Dios, dentro de 8 días miraremos lo que sí es la santificación. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a prepararnos para participar de la mesa, de la cena del Señor, y luego se va a preparar para alabar a Dios con los diezmos o con las ofrendas que haya traído en esta mañana. Y así estaremos terminando en esta hora. Bendito Dios, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta hora. Soy un predicador de tu palabra, pero predico con mucho temor, Señor, mucho temor. Porque yo no quiero que la palabra, como dijo el apóstol Pablo, sea fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. De que la palabra pueda penetrar los corazones y pueda traer el fruto tuyo, Señor. Tú permitiste que esta mañana vinieran estas personas a este lugar. Tú permitiste, Señor, que yo pudiera predicar esta palabra hoy. Una palabra que a mí mismo me ha edificado y que ahora puedo compartirla con mis hermanos para que les edifique también. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es la santificación. Pero más que entenderla, a vivir en esta santificación. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Cuando tú colocaste en mi corazón hablar de santidad, de hecho al comienzo del año lo habíamos hecho, pero volviste a tocar mi corazón hacia eso, es para que las personas, todos acá nos miráramos. Ya dentro de 8 días vamos a hablar qué es la santidad y vamos a entenderlo mucho mejor. Me inquieto, Señor, por aquellos que no vinieron hoy, sabiendo el tema que estábamos tratando. No quiero pensar, Dios, que por ser el tema de la santidad quieran huir.
que tal vez no están como tan sanos. Pero yo te pido, Dios, que entre 8 días les pueda traer y que estos hermanos que están aquí también puedan venir. Y esta palabra, Dios, es para el bien de nosotros, es para la edificación, para que caminemos conforme a tus demandas. Señor, no queremos ser personas solamente que tienen una religión, no queremos ser una iglesia más.